Ya basta de pereza. Hoy en Pitos y Leyendas revisaremos uno de los mitos más difundidos del consumo de cannabis. Posiblemente lo habrás escuchado de boca de tu madre, tu jefe o tu profesor de educación física que tenía sobrepeso. Es verdad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nadie dice nada de esa weá porque si todos sabemos que... Pero, weón. ¿Los usuarios de la planta son personas más perezosas? Hay numerosos estudios que intentan arrojar luz sobre este tema. Trabajos que incluyen experimentos con ratas, humanos y muchísima marihuana. Y como es muy posible que te dé pereza leer estos estudios, hemos preparado un capítulo compilando los hallazgos más destacados de esta importante discusión. Recuerda que todos los capítulos de Pitos y Leyendas se encuentran disponibles en Spotify, en Volify. Porfa, pónganme la wea cuando hago así, porque si no veo muy estúpido diciendo como bla, 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 y no sale nada. Listo. Partamos definiendo qué entenderemos como pereza, un concepto rico en sinónimos dentro del panorama hispanohablante. Dependiendo del país, las personas perezosas también pueden ser nombradas como holgazanas, vagas, lánguidas, haraganas o dejadas. Acá decimos flojo o pajero, en Chile. Los chilenos preferimos las formas descendientes de flojera. Ser una persona floja es un sinónimo de perezosa. Y lo comentamos porque nos dio mucha flojera reemplazar la innumerable cantidad de veces que ocupamos esa palabra en este texto. Está la wea, qué flojo, weón. Acá no hay problema con decir quedé flojo después de fumar pito, pero si lo dices en Argentina puede que piensen que te estás refiriendo a una muy buena junta. Según la RAE y su famoso libro El Diccionario de la Lengua Española, la pereza es negligencia, tedio o descuido en las cosas a las que estamos obligados. Según Internet y su implacable Wikipedia, la pereza es la falta de inclinación a la actividad o al esfuerzo, a pesar de tener la capacidad para actuar o para esforzarse. Todo esto lo sacamos de Wikipedia en inglés, para que vean que nosotros no somos flojos, ni perezosos. Según Dios y su bestseller, la Biblia, la pereza constituye el menos espectacular de los pecados capitales, aquel donde nada pasa porque nada ocurre. Y según Paul Lafargue, que se pronuncia Paul Lafargue, y su libro El derecho a la pereza, la flojera es una herramienta de lucha anticapitalista. Weón, pajero culiao. Te diste la paja de escribir un libro para no trabajar, que bueno. Exactamente lo contrario a lo que dice Dios, típico francés. Aunque tampoco es que lo haya dicho Dios, más bien lo dijeron los curas, típico católico. Paren de rezar y vayan a trabajar, típico capitalista. Intentamos buscar qué decía Pitufo Perezoso sobre este concepto, pero solo encontramos sus fotos bostezando. La pereza arrastra muchas connotaciones morales en su definición, y la mayoría de ellas son negativas. Y como los volados encaramos todos los defectos del siglo pasado, obviamente la relación entre los volados y la pereza es antiquísima. Prueba de ello son las afirmaciones que ya hemos citado en otros programas, provenientes de una publicación de 1893, a cargo de la Comisión de Drogas de Cáñamo de la India. Ellos son los culpables de muchos de los prejuicios que aquejaron a los primeros volados. La pereza era una de esas características, entre otras ideas que después se potenciaron con la prohibición. Pero lejos de pugnas morales al alero de la religión o la política, los científicos tienen el particular interés de investigar los efectos del cannabis. Mal que mal, se trata de la sustancia ilícita más consumida, motivo de sobra para plantear experimentos que justifiquen el enorme gasto público en ciencia. Mentira, no es un gasto enorme, lamentablemente. Sí son muy caros los pernos de los tanques, aunque la mitad del gasto se va en cannabis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo consiguen los científicos la marihuana para sus estudios? Obviamente con Grindr. ¿Y no me voy a hacer un descuento como por ser solamente investigación científica? ¿Tiene una carta de recomendación del decano de la Facultad de Ciencias? La verdad no ando con ese documento, pero tengo mi pase escolar. ¿Y la carta de postulación a los fondos públicos del Ministerio de Ciencias? Realmente los científicos reciben el cannabis de los organismos oficiales que confiscan esta sustancia, los famosos decomisos. Todos queremos llegar a esa pieza alguna, ¿eh?
Por lo tanto, cuando les quiten la marihuana, piensen que están haciendo una donación a la ciencia. Yo quiero, señor policía, yo quiero que mis cogollos sean donados a la ciencia. El concepto con el que trabajan los científicos actuales no es el de pereza o flojera, porque la fuerte carga moral de la palabra es un obstáculo si buscamos describir la biología humana. Tomemos el ejemplo de Gandhi, ejerciendo su resistencia pacífica. Si miramos su comportamiento, fácilmente podríamos calzar sus acciones dentro de alguna definición de pereza. Pero difícilmente alguien pensaría que Gandhi era un Aragán. Aragandi. Podrá ser racista, chanta, pacifista, Aragán, pero nunca actor porno. Acá en la onda es como más resistencia pacífica, weón. Yo no lucho, me organizo. He convencido como 2 hueones en Discord. Les preguntamos a ustedes, querida comunidad, lo que piensan respecto del tema marihuana y flojera. De un N de 534 sujetos, el 53% de la muestra dijo sí sentir pereza entre los efectos del cannabis, mientras que el restante 47% compra manos pateadas. No, mentira, pero esa otra mitad afirma que la marihuana le otorga energía. Así, los científicos encargados de estudiar las distintas manifestaciones de la pereza utilizan el concepto operativo de la motivación. Esto es, la capacidad y la determinación para realizar tareas que exigen cierto esfuerzo, ya sea físico o cognitivo. Desde ya te adelantamos que los resultados son contradictorios. Hay varios estudios que claman haber encontrado una relación positiva entre cannabis y la flojera, mientras que otros estudios matizan esa relación a la luz de sus hallazgos. Revisemos los estudios más mediáticos hasta la fecha. Aquellos afirman que el cannabis produce flojera crónica, información que se viralizó años atrás y que ciertamente confirmó las palabras de tu deleznable profesor de educación física. ¿A usted qué le importa, no? Yo estudié psicología estudiantil, yo sé toda esta cosa del cuerpo humano, el olorcito. Título grande, por favor. Estudios que afirman que el cannabis aumenta la flojera. 6 voluntarios consumidores de cannabis pasaron 15 días en un laboratorio acondicionado para registrar su comportamiento. Clasificar fichas de bingo, ordenar alfabéticamente palabras sin sentido, entender secuencias numéricas en la pantalla de un computador y otras tareas similares fueron elegidas, supuestamente emulando actividad en contexto laboral. Trabajos 100% reales. Se busca ordenador de piezas de bingo. Justo. Bien. De esas tareas, los sujetos debían elegir entre una cognitivamente demandante u otra más fácil con el siguiente giro. Fumar 2 porros diarios, fumados bajo un riguroso esquema. Eso sí, no siempre eran pitos de marihuana. Algunos tenían asqueroso placebo. Estúpido placebo. Ya Albert Einstein, se me va. Vaya con ya, gracias. Última cosita le voy a preguntar. En su estudio necesitan placebo porque ando con un orégano que no pega nada. Se lo vendo siempre a los menores de edad. Sí, sabe que sí, ya, démelo también. El resultado, los sujetos pasaban más tiempo en actividades fáciles cuando fumaban cannabis en comparación a cuando fumaban placebo, demostrando que la motivación se veía afectada luego de cada fumada. Hasta el momento, tu profesor de deporte tiene razón. En 2002, un experimento midió la motivación de 5 sujetos, a quienes tentaron con dinero dependiendo de la dificultad de la tarea que iban a desempeñar. Bajo el terrible estado de lucidez, los participantes aumentaban el número de respuestas cuando la ganancia monetaria era mayor. Cuando estaban volados, tendían a elegir las tareas sencillas por sobre las complejas, a pesar de que esto les reportaba menos dinero. La baja motivación se vio correlacionada con la dosis solo cuando la ganancia monetaria era baja. Cuando era alta, ni el pito con más THC desmotivó a los volados. ¡Oh, ni cagando! Así. ¡Oh! Para que vean que el capitalismo es una droga más fuerte que la marihuana. La evidencia de este trabajo demuestra que sí hay una baja en la motivación. Eso es indiscutible según los datos provistos por el estudio. Y sentó las bases para hablar de lo que se conoce como el síndrome amotivacional. Otro estudio del mismo laboratorio, pero en 2005, realizó un experimento similar. Esta vez entre adolescentes que consumían cannabis de forma periódica versus adolescentes que jamás habían fumado. Los resultados mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. Los adolescentes no fumadores reportaron muchísimas más ganancias que los fumadores, quienes solían cambiar a las tareas más fáciles de forma rápida. Numerosos estudios similares se condujeron después, aunque a veces fallaban porque los participantes no se motivaban lo suficiente para ir todos los días al laboratorio. Clásico. Ya pasaron 30 minutos. Es momento de afrontar la verdad. Ninguno de los malditos marihuaneros fue capaz de llegar al estudio. ¿Y ahora cómo voy a devolver la plata de la investigación? ¡Oh!
El 2016 es importante porque se publicaron varios trabajos que relacionaron el cannabis con la flojera. Estas investigaciones fueron muy importantes a nivel mediático, pues son los estudios más citados en los portales de noticias. Volados pajeros dominan el mundo, pero se aburren pronto. En el más famoso de ellos, los científicos demostraban que el THC volvía más perezosa a las ratas, animales laboriosos por naturaleza. Arruinaron el futuro de esas ratas, que pese en su conciencia de científicos. Las ratitas en cuestión fueron entrenadas para resolver puzzles de mediana y baja dificultad, o realizar una tarea compleja y obtener también un delicioso pellet de azúcar, pero más grande. Adictas al cannabis y al azúcar, malos ratones y malos científicos. Mientras que bajo circunstancias normales las ratas elegían la tarea compleja, bajo los efectos del THC decidían realizar la tarea más fácil, a pesar de que las dosis empleadas no impactaban negativamente en su potencial cognitivo. La conclusión era obvia y escandalosa. Las ratas estaban menos dispuestas a realizar tareas cognitivamente demandantes cuando estaban voladas. Nuevamente, tu profesor de educación física tenía razón, por culpa de los ratones. Eso sí, los portales de noticias olvidaron decir que en el mismo estudio se demostraba que el CBD anulaba este efecto. Pero bueno, ese mismo año salieron los resultados de un estudio muy similar conducido en humanos. Se definió como el primer estudio donde se probaban robustamente los efectos amotivacionales del THC. En el estudio 1, 17 participantes recibieron dosis de THC, THC+, CBD o placebo antes de completar un test para medir la motivación y el esfuerzo. Una prueba muy similar a la de los ratones anteriores, pero con un premio realmente interesante: dinero. Los resultados demostraron que el THC redujo la probabilidad de elecciones de alto esfuerzo en relación con el placebo y el CBD, demostrando que el THC inducía un estado de desmotivación transitorio y que el CBD disminuía los efectos del THC sobre los sujetos. En la segunda parte del estudio, 20 participantes catalogados como usuarios intensivos y frecuentes fueron comparados en las mismas tareas anteriores con un grupo de 20 participantes que no eran consumidores de la planta. Tanto el grupo de control como el experimental fueron recompensados con dinero, y a ambos los volaron con THC, THC+, CBD y el aburrido placebo. Los resultados mostraron que ambos grupos se comportaban tal como los sujetos del primer experimento. Esto es, a los dos grupos les disminuyó la motivación tras el consumo de THC e hicieron similar esfuerzo cuando no consumían THC. O sea que los que fumaban mucho, cuando no fumaban, igual hacían las tareas de más complejas. Pitito, un ratito, fumemos, weón, si es para pasarlo bien, weón. La diferencia entre el grupo que consumía y el que no es que el aprendizaje de la recompensa es más lento en el primero. Se corrobora entonces que la motivación se reduce cuando te vuelas, pero este efecto en la motivación parece ser transitorio, si dejas de consumir claramente. Pero en 2017 llega una completa investigación conducida mediante análisis de datos, dispuesta a contrastar la hipótesis de laboratorios con datos reales extraídos en una encuesta con un seguimiento de 2 meses a 505 estudiantes. La importancia de esta investigación es que no solo pregunta por el consumo de cannabis por iniciativa, esfuerzo o persistencia para realizar actividades, sino que además controla por género, etnia, edad, consumo de tabaco y alcohol. Incluso también organiza los resultados por diferentes tipos de personalidad. Acá a la derecha los pajeros. Este resultado es iluminador, puesto que confirma los hallazgos de los trabajos que hemos revisado hasta el momento. El cannabis puede producir problemas en la motivación de los usuarios, afectando principalmente la iniciativa y la persistencia de aquellos individuos que reportaron haber consumido cannabis el último mes. Y este efecto se mantiene incluso controlando por consumo de alcohol y tabaco. Si bien este no es un efecto demasiado potente, sí podemos decir que su efecto es significativo respecto al grupo que no consumió. Muy importante. Estudios que niegan que el cannabis aumenta la flojera. Revisemos ahora estudios que concluyen datos contradictorios con los anteriores. Estudios financiados por grow shops locales. No, mentira. En 2006, un trabajo comparó los estudios publicados hasta la fecha con datos recogidos de una encuesta online realizada a 8.000 sujetos. Al tiro más floja la weá de la encuesta online, ¿cachai? El estudio que está en contra de que somos pajeros es súper pajero. El objetivo era determinar los niveles de motivación entre consumidores diarios de cannabis y abstemios. También midieron la satisfacción en la vida y el bienestar subjetivo entre los encuestados. ¿Qué se concluyó? No encontraron diferencias en la motivación, pero sí una pequeña diferencia en el bienestar. Los consumidores tenían más posibilidades de informar que se sentían mal en su vida cotidiana. En el mismo estudio aclaran que esto se debe a que muchos eran consumidores medicinales, gente que padece de enfermedades que merman su calidad de vida.
El análisis también contempló índices de empleo, sin encontrar una correlación entre el desempleo y los volados. Incluso varios consumidores frecuentes ganaban sueldos más altos que los abstemios. Si eres uno de esos volados que gana mucha plata, te invitamos a que revises quema.cl. De hecho, llaman la atención respecto a estudios que relacionan a los fumetas ocasionales con calificaciones más altas y con mayor probabilidad de realizar un posgrado. El estudio concluye que el consumo de cannabis no perjudica la motivación y que su impacto negativo en el bienestar de los usuarios es reflejo del fenómeno medicinal. No es que el cannabis haga más infelices, es que las enfermedades que se tratan con cannabis te hacen más infeliz. Además, este estudio pone paños fríos a las afirmaciones anteriores respecto a la relación entre motivación y cannabis. Ejemplo de ello es una cita a un estudio del 87, donde se estableció que un 5% de los estudiantes sufre desmotivación independiente del consumo de sustancias. También citan un estudio del 98, donde se descubrió que los efectos percibidos del cannabis superaban a los efectos percibidos del alcohol. Por lo tanto, posiblemente los usuarios atribuyan erróneamente los síntomas de baja motivación a la planta, cuando hay numerosos factores que podrían propiciar la falta de motivación. Esto lo comentan para evidenciar que la baja de motivación es un problema anterior y más grande al consumo de la marihuana. La sugerencia final es investigarlo bajo distintos paradigmas de estudio. ¿Y qué pasa con los consumidores más severos? En muchos trabajos, los consumidores crónicos indican que su motivación sí se ve afectada. Pero también es cierto que el comportamiento es transversal a todos los adictos, no solo a los adictos al cannabis. Como evidencia de ello, estudios del 80, 85 y 95 demuestran que, en comparación con los fumadores ocasionales, los fumadores severos sí mostraron menor motivación a nivel general en sus vidas. El problema es que muchos de esos mismos fumadores estaban más satisfechos con su vida que los abstemios. El resultado es complicado de analizar, porque estos usuarios parecieran tener objetivos de vida distintos a otros grupos, obtienen satisfacción fuera de los caminos culturalmente esperables. De cualquier manera, los usuarios de cannabis no son pasivos ante las ideas generales de éxito. Lo entienden en los mismos términos tradicionales que los abstemios. A menos que seas Mahatma Gandhi. El límite entre el pacifismo y la flojera es borroso. Este weón me está tratando de flojo. ¿Me estáis tratando de flojo, pelado culiao? Saco wea, volado culiado, puro fumáis pito en YouTube, weón. Hablemos de deporte, porque también es uno de los tópicos analizados en estas investigaciones. En 2019, a través de una encuesta online a 600 personas, un estudio determinó que un 85% de los usuarios de cannabis encuestados usaba cannabis para hacer ejercicio. También mostraron realizar más minutos de ejercicio aeróbico y anaeróbico por semana. Y como si eso fuera poco, reportaron que el consumo aumentaba la motivación, pues se les hacía más fácil disfrutar de la actividad física. En tu cara, profesor de educación física, en tu cara. Otro reciente estudio del 2021 analizó un año de datos ofrecidos por las instituciones gringas, abarcando 2.092 participantes. El resultado indicó que el comportamiento sedentario de los consumidores no era tan distinto al comportamiento de los abstemios. Es más, encontró que los fumetas realizaban más actividad física que los abstemios, al punto de reportar mayor regularidad en actividades de este tipo, por lo menos para los fumadores ocasionales. De comprobarse esa hipótesis, este estudio sugiere un posible impacto favorable en la salud pública, algo que es sumamente controversial. Pero con los años se sabrá. Lo que sí sabemos ahora es que este es como el sexto gol al profesor de educación física. A ver, Soto, tira la pelota. A ver, sí, a ver, con fuerza, weón. ¡No, po! Así no, pero tienes que tener más respeto por el balón. ¡Ah! Hay muchísimas investigaciones que llaman la atención sobre los indicadores similares de buena salud, tales como la glicemia en la sangre, el ancho de la cintura, el índice de materia grasa e incluso la actividad sexual. Si te interesa este tema, en la descripción de este video dejamos una completa nota donde se entrevistan a deportistas de alto rendimiento que usan cannabis de manera regular. Aprovechamos de saludar a Michael Phelps, que ve todos los videos de Embolá. Buenos pulmones. ¿El cannabis aumenta o no la flojera? Antes de dar cualquier respuesta, es importante aclarar que nos enfrentamos a un serio problema metodológico que ya hemos constatado en anteriores programas. No hay definiciones claras y consensuadas de muchos de los conceptos y procedimientos empleados. Por ejemplo, ¿cómo clasificar a un no consumidor? En algunos de los estudios son definidos como sujetos que no han consumido en un tiempo específico, pero en otros estudios son definidos como personas que jamás han probado la marihuana.
Como si eso fuera poco. Tampoco hay consenso en cómo medir la motivación. En algunos estudios se mide analizando la capacidad para trabajar. En otros es medido en función del comportamiento deportivo. Pero en otros estudios es medido como la capacidad para alcanzar las metas en la vida o la autoeficacia. Obviamente los resultados iban a ser contradictorios. Estos problemas metodológicos siempre aparecen en las investigaciones y funcionan como barreras para acercarnos a una respuesta. Más aún cuando la prohibición complejiza todo este proceso. Lamentablemente, la atención mediática siempre ha destacado a los consumidores como personas flojas, perpetuando el estereotipo popular. Igual hay peores estereotipos de drogadictos. No es lo mismo ser de dude que ser cara cortada. Así pues, antes de adelantar cualquier conclusión, te invitamos a siempre recurrir a las fuentes referenciadas en los artículos periodísticos. En este caso nos referimos a los papers. Sabemos que a todos nos da un poco de pereza, pero es un consejo necesario, pues muchas veces quienes preparan las notas periodísticas establecen afirmaciones absolutas, cuando por el contrario los científicos son los más interesados en matizar los resultados comentando algo que los medios olvidan decir. Aún falta investigación. Por lo tanto, a la luz de los estudios, es muy probable que el cannabis sí impacte negativamente tu motivación, aunque no sabemos muy bien bajo qué mecanismos. Por algo los resultados son contradictorios. Además, dicho problema aumenta cuando el consumo es constante y aumentará mucho más si el consumo parte a temprana edad. Es un buen momento para recordar que si eres adolescente es muy importante que evites fumar cannabis o consumir drogas en general. Muchos estudios reportan problemas serios en el desarrollo adolescente cuando se someten al uso y abuso de sustancias. Coméntanos si te gustaría ver un programa sobre este tema. En Emola siempre desmotivamos el uso de marihuana en la adolescencia. Ahora bien, ¿qué piensan los usuarios de este tema? Los invitamos a dejar sus comentarios en este video. Es importante vuestra opinión. ¿Es realmente malo ser perezoso? En un mundo donde la productividad se entiende como epítome del éxito, evidentemente la pereza es algo malo. Pero recordemos que ese mismo mundo ha producido problemas que antes no existían. El estrés, la contaminación, el daño ambiental, la soledad y la depresión, entre otras cosas. ¿Es posible que la flojera sea demonizada por tratarse de un arma poderosa? La verdad nos da mucha paja adentrarnos en ese tema, no como a Gandhi, persona que se hizo mundialmente conocida debido a su increíble y legendaria pereza. Desde acá les enviamos el más sincero y cariñoso saludo. O sea, vamos, pero sentado. Vamos a marchar, sí, vamos a marchar. Pero ¿y si nos sentamos, weón? Nos vemos en un próximo episodio de Pitos y Leyendas. Si les gustó, dejen sus comentarios, campanita, suscríbanse y todas esas cosas que nos ayudan a llevar este mensaje a más miembros de nuestra querida comunidad.